En la segunda parte del video titulado ¿Se puede cambiar los nombres y apellidos más de una vez? Comentando un fallo del Tribunal Constitucional al respecto, em, ya vimos de qué se trataba el problema, de qué se trataba el caso. Un adolescente, la madre pidió a nombre de su hijo adolescente el cambio de su apellido paterno, que se correspondía al apellido de su padre biológico, del cual no tenía ninguna relación afectiva. De hecho, el tribunal, en primera instancia, el cuarto juzgado de letra Copiapó, cita al menor a una audiencia para oír su opinión y manifiesta precisamente aquello. Sin embargo, el tribunal se ve obligado a rechazar la petición producto del tenor literal del artículo primero, inciso segundo de la ley 17.344 de cambio de nombre y apellido, por cuanto señala que solamente hay una limitante en la cual solamente una vez se puede pedir el cambio de apellido. Esto es porque ya había un cambio, hubo una solicitud de rectificación en su partida de nacimiento en el año 2013 en un juzgado civil de Rancagua. Y por lo tanto, era una segunda vez que se podía solicitar este cambio de nombre según el tribunal de Rancagua, y dijo, no se puede, lo entiendo, lo lamento, me pongo en su lugar, pero yo tengo que cumplir la ley, y la ley dice una sola vez. Sin embargo, la peticionaria no se conforma con esto, recurre de apelación a la Corte de Apelación de Copiapó, y es la Corte de Apelaciones de Copiapó quien, conociendo el recurso, conociendo los fundamentos, el derecho a la identidad, por ejemplo, el derecho a oír la opinión, a tomar en consideración la opinión del menor, entre otros fundamentos, pide un requerimiento de constitucionalidad al Tribunal Constitucional porque estiman que hay un conflicto entre esta norma legal y normas ratificadas por tratados internacionales, las cuales por aplicación del artículo 5 de la Constitución prevalecen por sobre la norma legal. Ahora llegamos a la parte de qué y cómo lo resolvió el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional por unanimidad acogió el requerimiento de la Corte de Copiapó y declaró inaplicable para resolver la gestión pendiente el precepto legal por una sola vez del inciso segundo del artículo primero de la ley 17.344, por unanimidad. En este sentido, la sentencia discurre sobre el vocablo identidad, o sea, analiza, eso significa, analiza el vocablo identidad en sus diversos significados, concluyendo que la identidad dice relación tanto con la forma en que una persona se percibe a sí misma, como con los rasgos propios que la caracterizan ante los demás, lo que ha conducido a que se reconozca un derecho a la identidad personal, siendo esa identidad personal todo aquello que hace de cada cual sea uno mismo y no otro. En este sentido, la identidad, razona el Tribunal Constitucional en su fallo, constituye un elemento esencial del derecho de las personas para ser únicas en su especie, para poder diferenciarla del resto de los componentes de la sociedad, haciendo el objeto de derechos y obligaciones concretas en tanto a su identificación individual, a las relaciones jurídicas de las que sea parte o en las que como tercero sea afectado. Luego, la sentencia del Tribunal Constitucional, refiriéndose a la identidad como derecho, señala que esto implica reconocer entonces las características y rasgos que son propios de una determinada persona y que constituyen atributos suyos que la diferencian del resto, sea del orden físico, biológico, social o jurídico. Y en cuanto al aspecto jurídico, a través del nombre, puede relacionarse a una persona con un entorno familiar y las consecuencias jurídicas que con ello conlleva, como las que derivan de la filiación. Además del nombre, producen efectos jurídicos otros elementos propios del derecho a la identidad, como son la nacionalidad y el sexo. En este sentido se cita la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año 1989, artículos 7 y 8, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 17,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, artículo 16. Al efecto, cita un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha conceptualizado, precisando que el nombre, por ejemplo, es parte del derecho a la identidad. No es su único componente. También el fallo cita la opinión sobre el alcance del derecho a la identidad del Comité Jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos del año 2007, a la Corte Constitucional de Colombia, que lo ha reconocido, aclarándose que, sin perjuicio que no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución chilena, esto es importante a propósito de tanto debate por la nueva Constitución, de que no hay cosas que están expresas, bueno, en el caso, por ejemplo, cita el fallo un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que y cita todos estos precedentes de la Corte Interamericana, del Comité Jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señala que, sin perjuicio que no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución chilena, diversas sentencias del Tribunal Constitucional lo han reconocido como un derecho de carácter implícito, que emana de la dignidad humana y porque se encuentra recogido implícitamente en diversos tratados internacionales. En el apartado que sigue, el fallo, la sentencia, examina el derecho al nombre, que, como componente del derecho a la identidad personal, contribuye a constituir la imagen de uno mismo. Qué importante es la identidad, pero también cumple funciones sociales de relevancia. Se aclara que si bien la Constitución no reconoce expresamente el derecho al nombre, diversos tratados internacionales lo reconocen específicamente, constituyendo uno de aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana que el Estado está obligado a respetar y promover, y que por lo tanto se encuentra implícitamente asegurado por nuestra Constitución. Al efecto, se transcribe lo que dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 18, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.1.2, la Convención sobre Derechos del Niño, el artículo 8.1.2, y un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, ahora comillas, el derecho al nombre constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. A continuación, la sentencia analiza el registro del nombre, que se compondría del nombre de familia o apellido, el nombre propio de pila. El primero dice en relación, en general, con la afiliación, y el segundo es aquel que designa al inscrito porque se señala a la persona que se solicita su inscripción, como lo precisa el Código Civil, artículo 58 bis. Así, el nombre es útil para la realización de la identidad personal y su consecuente proyección social. El derecho al nombre, dice el fallo, es el derecho esencial para tutelar y proteger el bien inherente a la persona de su identidad y, por lo tanto, por el propio carácter de su objeto, es un derecho de la personalidad. Finalmente, implica, por una parte, el derecho de usarlo, gozarlo y conservarlo como derecho subjetivo, permite identificarnos, es individual. Y por la otra, el derecho sobre el nombre consiste en modificarlo, defenderlo, respetarlo, conservarlo, cederlo, el deber. Permite nuestro desarrollo personal y social. Es oficial. De allí que mediante el registro se identifica a la persona en la sociedad y facilita que el individuo pueda contraer su derecho y se contraer obligaciones. Luego, el fallo del Tribunal Constitucional explica cómo en Chile se debe practicar la inscripción del recién nacido, por quiénes y en qué plazo, aclarándose que el nombre con que fue inscrito una persona luego de su nacimiento puede ser alterado conforme lo dispone la ley 17.344, de fecha 22 de septiembre del año 1970, la que modificó la ley 4.808 del 10 de febrero de 1930 sobre registro civil, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica. En este sentido, al revisar la historia de la ley, del establecimiento de esta norma legal, se permite observar que tuvo por objeto llenar un vacío, por cuanto la ley anterior solo autorizaba los cambios de nombre cuando existía un error.
De ahí concluye restringir por una sola vez el cambio de nombre al adolescente en un caso concreto puede atentar contra los derechos fundamentales, específicamente contra el derecho a la identidad personal, ya que como aquel relata ante el Tribunal Acuo, ante el Tribunal, el cuarto juzgado de letra de Copiapó, manifestó al adolescente que le gustaría cambiarse el apellido, dado que con ello evitaría confusiones, que su apellido no refleja su identidad, que le causa una afectación en caso existe una disonancia entre lo que siente y experimenta con lo que el resto percibe, por lo que si bien la Constitución, la Carta Fundamental, no reconoce expresamente el derecho a la identidad personal, al constituir uno de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, limitan el ejercicio de la soberanía, al encontrarse consagrado en la Convención de Derechos del Niño y por ende implícitamente reconocido por nuestra Constitución. La aplicación del precepto legal que lo atropelló en el caso concreto deviene en inconstitucional. El fallo da por establecida, además, la vulneración del derecho a la integridad psíquica de los adolescentes y del derecho a ser oído, la vulneración del derecho a ser oído, porque al momento de rectificarse su partida de nacimiento en 2013 por primera vez, no estuvo en condiciones de expresar su parecer porque solo tenía 4 años de edad. Tales derechos, junto a la identidad personal, dicen relación directa con el interés superior del niño, garantizado a todo niño y adolescente, para que pueda disfrutar del pleno y ejercicio y efectivo ejercicio de sus derechos reconocidos tanto en la Constitución, en la Convención de Derechos del Niño y la Bien Legal, de la Ley de Garantías de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley 21.430. En síntesis, resuelve el Tribunal Constitucional que la norma impugnada impide al adolescente solicitar un nuevo cambio de su apellido por lo que es conocido entre sus pares y con lo que, según expresó el adolescente, se siente identificado y es parte de su ser, viéndose obligado a permanecer con el de su padre biológico, de que el adolescente no conoce más que su apellido. Cuántos casos hay así en Chile? Por lo anterior, y conforme a los antecedentes del caso, el precepto ilegal y afecta el derecho de todo individuo a su identidad personal y con ello su dignidad, como asimismo el derecho a la integridad psíquica, en base a la que la inaplicación de la frase por una sola vez, que se encuentra en el artículo primero de la ley 16.344, pues constituye la única forma de que el juez resuelva la solicitud de cambio de nombre sin la limitación causada por haberse realizado previamente un cambio de nombre respecto del mismo solicitante. Mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda, soy abogado y mi mail de contacto es jrailefb@gmail.com. Este video, aparte de informar, también sirve o les informo también de manera adicional o complementaria, que también realizo presentaciones al Tribunal Constitucional por si les interesa o están con la idea de un cambio de nombre y apellido. eh, ya lo han hecho, quieren hacerlo por segunda vez, y en ese sentido no está de más, ya hay un precedente importante marcado por el Tribunal Constitucional, y por lo tanto eh, están las puertas abiertas para que envíen sus antecedentes al correo electrónico si lo precisan. Así que, sin nada más que agregar, me despido cordialmente, cuídense mucho.